Hola. Hola, buenas Abogada, tardes. estamos esperando un compañero más. Esperemos un minuto, por favor. Ya, Me pueden ver ustedes, ¿verdad? sí te vemos claro. Me está fallando la pantalla. Espero que no me falle ahora, ¿sí? Empezamos. Empezamos. 1, 2, 3, en directo ahora. Buenas tardes, estamos en vivo, en Zoom, directo para todas las redes y comunidades virtuales. En esta tarde vamos a tratar un tema controversial, muy interesante, en el cual muchos de nosotros estamos viendo cómo la sociedad está cambiando. Justamente en Juárez, perdón, en México, se ve mucho de esto de la violencia contra la mujer. Justamente de Red Note, la nota roja, comentaba hace algunos días atrás de cómo las mujeres sufren violencia intrafamiliar. Justamente ahora tenemos en directo a la abogada Carolina Villasís. Ella hizo sus estudios, por supuesto, en la Universidad de Guayaquil. Es abogada de los juzgados y tribunales del Ecuador. Nació en Guayaquil, es casada, tiene una hermosa familia, 2 hijos hermosísimos, de los cuales están creciendo cada día en esta familia tan querida. Tan querida porque la abogada también la conozco, es mi cuñada, y justamente ahora nos va a aportar este tema muy interesante. La primera pregunta, abogada, bienvenida a nuestro programa aquí en directo desde Zoom, es: ¿de qué maneras piensas vos se manifiesta el maltrato contra la mujer? ¿De qué maneras tú ves en la sociedad que se manifiesta este maltrato contra la mujer? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto poder acompañarlos en esta tarde. Bueno, el maltrato de la mujer se manifiesta en varios aspectos, ¿no? Social, económico, familiar, y en fin, tiene que ver mucho desde la niñez. Nosotros, pues, en clases y en muchas charlas compartidas entre mujeres, colegas, definitivamente la violencia nace en el hogar, ¿sí? Entonces, pensaría yo que es un tema muy controversial, varias opiniones al respecto, diferentes aspectos, eh, que han hecho que hoy pues la mujer sufra este tipo de consecuencias ante la sociedad, no solo ecuatoriana, sino mundial, como nosotros pues también lo podemos ver alrededor del mundo, pasa esto de la violencia contra la mujer. Perfecto, muy bien, se manifiesta de diferentes formas. Puedo decirle a Carolina, no hay problema, en directo, abogada, ¿verdad, Carolina? Sí, mire, la segunda pregunta muy importante, que hemos estado recolectando algunas preguntas aquí en esta entrevista grupal, es que ¿será también que se considera maltrato hacia la mujer privarle, por ejemplo, de ingresos económicos? Por supuesto que sí, ¿no? Ya esto está superado. Hoy por hoy, tanto la mujer como el hombre tenemos tanto las mismas aspiraciones desde, bueno, nosotros pues conocemos que antes ni siquiera la mujer podía iniciar una educación en la escuela o colegio, y mucho menos ser profesional, y aún yéndonos un poco más allá, ejercer cargos importantes dentro del ámbito privado como público. Hoy por hoy ya la mujer eh, está casi a la par que el hombre, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos aspectos que todavía hay que superarlos, ¿no? Pero pienso yo que ya esto ya no deja de ser un mito, ya es una realidad. Mire, y también con referente, Carolina, referente al trato que se le da a las mujeres y en tu profesión como abogada, hay un asunto sobre las víctimas de tráfico de blancas. Yo, por ejemplo, en los momentos que estuve en Chile, en Argentina, haciendo mis pasantías de misión, en la cual estuve estudiando en una universidad, sí, vi también muchos de estos letreros, pósters que ponen sobre se busca a tal persona porque fue afectada o fue eh, secuestrada, en este caso, digamos, organizaciones que tienen un
una alta profesión en esto, entre comillas, porque yo le llamo a eso profesión, sino aprovecharse de la situación de personas, pero son organizaciones mundiales. ¿Cómo cree usted que puede acabar definitivamente con este tipo de abusos? Personas que, por ejemplo, por eso di en la introducción de la entrevista que en Juárez, allá en México, justamente en la frontera, se ven muchos de estos casos, muertes de femicidios, gente que muere y las mujeres las entierran en el desierto y son afectadas justamente por esto, por organizaciones que secuestran a las chicas y las asesinan. ¿Cómo cree usted que puede ayudar de pronto a disminuir esto, desaparecer de alguna manera este tipo de abusos? Bueno, lamentablemente exterminarlo, definitivamente que termine, eh, es muy complicado, ¿no? Influye mucho el tema socioeconómico, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría en estos casos las mujeres son secuestradas desde muy niñas para dedicarse a este tema de trata de blancas, de mujeres, donde lamentablemente la mayoría de ellas terminan en la muerte, porque al alcanzar su adultez, ellas tratan de salir de este mundo, pero lamentablemente saben lo complicado que es. Terminar con esto, esta mafia es muy grande a nivel mundial, muchas veces son amenazadas con inclusive matar a sus familiares, cuando llegan a procrear y a tener hijos, a sus hijos. Y bueno, pienso que es definitivamente muy complicado. Esto eh, tienen, en muchas ocasiones están inclusive involucrados en el tema policial, es el tema político, es muy complicado. La verdad es que terminar con esto sería la gloria, pero la realidad es otra. Sí, de verdad, sí. Así, lo mismo que decía Rona Fletcher, o una comentarista de podcast, que justamente se le seleccionó a esta persona para que pueda narrar las historias terribles que pasan en las mujeres afectadas por este femicidio internacional. Y una de las últimas preguntas de la primera parte de esta introducción, por supuesto, ¿qué mecanismos crees vos que pueda sugerir para poder tomar en cuenta y prevenir la violencia de género? ¿Qué mecanismos podemos tomar para prevenir la violencia de género? Desde tu perspectiva. Correcto. A ver, si bien es cierto, nosotros nos apegamos mucho al tema psicológico, ¿no? Se dice que las mujeres que sufren este tipo de violencia lo han visto desde el hogar, ¿sí? Entonces, para evitarlo, definitivamente los hogares tienen que recibir mucha terapia psicológica, ¿no? Es muy difícil aceptarlo. Hay muchas mujeres que lamentablemente por un tema social, ¿sí? Lo evitan el comentario, inclusive muchas llegan a la muerte por este tipo de situaciones, ¿no? Pero pienso yo que es importante que nosotros empecemos desde niños en la educación, tanto en el hogar como en los colegios, las escuelas. El tema es muy, muy, muy importante para mí trabajarlo desde la niñez. Pues, educación familiar, de colegios, desde los hogares, que son las primeras escuelas. Y sí, mire, ¿y alguna vez vistes de pronto golpear a una mujer en tu entorno, en donde vives, alguna persona de pronto de confianza, la viste involucrada en este asunto? ¿Puedes contarnos un poquito, en menos de un minuto, esa experiencia? ¿Y cómo pudiste de pronto ayudarle en esa situación? Ayudar a esa persona. Bueno, yo lo viví con mi hermana, justamente por un tema social, no pasó a mayores nunca, pero sí recibía un maltrato por parte de su expareja. Y ella, por justamente un tema social, ella evitaba comentarlo, ¿no? Es muy duro, ella más por mantener su tema como familia, por sus hijos, pero lo habló justamente con nosotras, ya éramos adultas, yo estaba entrando ya a la universidad y lo conversó con mi madre y bueno, mi papá la apoyó desde un inicio. Gracias a Dios nosotros no vivimos esto en nuestra casa, problemas pues y peleas en el hogar como todos lo tienen, ningún hogar es perfecto, pero nunca llegando hasta ese punto que lo pasó mi hermana. Gracias a Dios logró superarlo. Mi papá inclusive habló con el esposo de mi hermana en esa época y
decidieron pues que sí, que efectivamente iban a recibir ayuda psicológica y lamentablemente pues terminaron en un divorcio. Pero es muy difícil como lo explicaba, es un tema, el tema social, el tema del qué dirán, aporta mucho para que estos casos muchas veces no salgan a flote. Esa es una experiencia que yo le he vivido en carne propia, ¿no? Y bueno, el tema de quedarnos en silencio. Las mujeres tenemos mucho temor, pienso yo más por un tema social o, sí, más por un tema social. Perfecto, abogada. Mire, Carolina, y es importante esta frase de romper el silencio. Muchas organizaciones fomentan esto de romper el silencio, de poder hablar, comunicarse, y qué bueno que hubo esta comunicación con una persona de confianza como usted, profesional en lo que hace, y déjeme decirle que esto es producto de una sociedad en la cual que no fomenta, de pronto cierra las puertas a la educación. Y continuamos con esta entrevista, con mucho más de este programa. Tenemos aquí a dos potenciales periodistas, potenciales digo porque estamos en este transcurso de estudios. Y bienvenida Steven, bienvenido también Angélica, que nos acompañan esta tarde. Buenas tardes, mi queridísima abogada Carolina. Bueno, yo quisiera saber en realidad por qué las mujeres se emparejan con hombres violentos. Bueno, en el tema psicológico, porque esto más que apegado al derecho es apegado a la psicología. Yo he estado en algunas charlas importantes, tanto a nivel nacional como internacional, en el que indican que normalmente la mujer que se relaciona con este tipo de individuos, ¿sí? Es porque lo han vivido en el hogar, ¿sí? No es la regla, ¿sí? Pero es en la mayoría de sus casos, ¿sí? Cuando nosotros, las mujeres, tratamos de buscar una pareja similar, es porque lamentablemente lo hemos vivido desde la niñez con nuestros padres. Claro, es verdad. ¿Cómo podríamos nosotras las mujeres detectar a un agresor a tiempo? Bueno, eso es muy complejo, lamentablemente, porque sabemos, yo tengo mi experiencia como mujer casada, con un hogar donde, gracias a Dios, no padezco ninguna de esas situaciones, pero el hombre siempre se muestra, y bueno, ahorita un poco generalizando, porque ahorita no solo el hombre, la mujer. El hombre y la mujer se muestran totalmente diferentes en una relación donde no hay convivencia, ¿sí? Eh, a veces el maltrato empieza inclusive desde la relación como novios, como enamorados. Cuando sales con la persona, tú puedes ver ciertos cambios, pero que lamentablemente no pueden ser detectados hasta que convives con esa persona, ¿sí? Donde varios aspectos muchas veces hacen que este agresor tal vez intente controlar este tipo de violencia hacia la mujer, pero el tema económico, el tema, sobre todo económico, el tema social respecto al consumo de alcohol, de drogas, hacen pues que esta persona al momento de la convivencia viene ya la mujer en otro tipo ya de situación en que ya hay un reclamo, viene y sale el nuevo yo, digo, ¿no? El nuevo hombre que se destapa ante muchas situaciones, no solamente alcohol, drogas, sino el tema laboral, fue despedido, no tiene recursos económicos para solventar, y bueno, lamentablemente pues que agrede de forma no solo física, sino también verbal a la mujer. Claro, es verdad, así es. Pues lastimosamente, también yo quisiera saber que por qué las mujeres tardan mucho en irse de casa y denunciar. O sea, ¿por qué temen a que el agresor regrese con más fuerza y puedan ser agredidas nuevamente? O sea, ¿por qué? Bueno, el por qué solo lo conoce cada una de ellas que lo vive, ¿no? Pero nosotros hemos analizado muchos casos y estudiado en los juzgados de niñez, familia y adolescencia, el por qué la mujer muchas veces accede a denunciar al agresor, ¿sí?
pero muchas veces se retracta y retira la denuncia. Psicológicamente está afectada, ¿sí? La mujer debemos de aceptar que recibimos un tipo de agresión, valga la redundancia, por parte de nuestro cónyuge, de nuestro conviviente, y no buscamos esta terapia familiar, esta terapia psicológica. Y como bien lo mencionaba, el aspecto social aquí es muy importante, ¿ya? Lamentablemente todavía vivimos en una sociedad donde estamos muy pendientes del qué dirán, ¿sí? Y no solamente por quedarme sola o divorciada o no saber qué hacer mañana, si estoy sola o si tengo hijos, frente a una sociedad que tal vez me dé la espalda o en la parte económica no pueda sobrellevar mi hogar, ¿sí? Muchos de estos aspectos son muy delimitantes para yo tratar de, o sea, dejar como última opción el alejarme o separarme del agresor. Y lamentablemente pues termina en femicidio, ¿no? Lo vemos nosotros a diario en, Diario, así es. en las pantallas, en las noticias a nivel nacional, internacional, y es muy lamentable, pero esta situación tiene mucho que ver con el aspecto social y yo en todas las charlas que he participado, todos llegamos a la misma conclusión. El tema social y económico influyen mucho para que la mujer dé ese paso importante para salir de esta situación difícil y complicada. Abogada, ¿usted cree que una mujer que se ve obligada a prostituirse es víctima de violencia de género? Bueno, hoy en día eso ya es más discutible, ¿no? Como ustedes conocen, siendo estudiantes de comunicación, ya la mujer, la trabajadora sexual, porque ya tiene una categoría ante el ámbito laboral y se respetan muchos de sus derechos, ya en un 50% no son obligadas a prostituirse, ¿sí? Lamentablemente existen varias redes y cadenas, pero determinar que haya una violencia de género en este ámbito es muy controversial, ¿sí? Porque muchas de ellas ya no están obligadas a hacerlo, lo hacen por voluntad propia y reciben una remuneración a cambio de dar este servicio, ¿no? Entonces, para mí es muy complicado poder contestar y decir que esto es una violencia de género, porque habría que averiguar cada uno de los aspectos por los cuales la mujer se dedica a la prostitución. Claro, es muy difícil. ¿Una agresión sexual es violencia de género? Por supuesto, por supuesto. Bueno, la verdad es que he visto aquí en mi pueblo muchos casos de mujeres que son maltratadas por los esposos y a veces como que uno dice, oye, denúncialo, no te dejes maltratar. No, no es el papá de mis hijos y yo no quiero darles, o sea, no quiero que mis hijos se queden sin un papá. Y yo, Dios mío, ¿por qué somos así las mujeres? No, no, no sé, la verdad. Tengo Correcto. 24 años, pero no tengo esposo, soy una mujer soltera y no, a veces yo veo, o sea, el espejismo, yo tengo espejismos en mi familia. O sea, no quisiera tener ese tipo de problemas con la persona que yo vaya a estar en el futuro. Así es. Es muy complicado, ¿no? Como yo siempre converso con mis más allegados, amigas, Eh, gracias a Dios, luego de la experiencia con mi hermana, no he tenido ningún otro familiar cercano o que tenga yo conocimiento que ha vivido alguna situación de violencia de género dentro de su hogar. Pero es muy difícil detectarlo, ¿no? A veces hoy en día la mujer ya al comprometerse trata de ser profesional, tener sus ingresos económicos. Hay personas que lo ven este aspecto, sobre todo los hombres, como una negativa. Lamentablemente el machismo en nuestra sociedad todavía es un tabú que no lo podemos romper al 100%, pero pienso yo que hoy en día el porcentaje de mujeres afectadas por un tema de violencia intrafamiliar va disminuyendo poco a poco, porque ya la mujer dentro de la sociedad puede valerse por sí misma. Claro, así es. Eh, Compañero,
Muy buenas tardes, abogada. De antemano, darle gracias por aceptar la entrevista. Y en verdad es un tema muy amplio, que prácticamente es un tabú para la sociedad. Y a eso viene mi pregunta. ¿En qué cree usted que ha cambiado actualmente la sociedad para llegar a cómo estamos en los índices actualmente de violencia de género? Bueno, pienso yo que el tema de redes sociales, las comunicaciones, son mucho más viables en esta época. Para mí no ha ido en aumento, para mí es que ya lo conocemos de cerca, por el tema justamente que les comento, ¿no? Esto siempre ha existido, siempre va a existir en mayor demanda, en menor demanda, pero lamentablemente es algo que siempre vamos a tener que sobrellevar una sociedad donde en algún momento pues esto tenga que parar a raya. Pero que tú me digas, hoy hay más, pienso que no. Pienso que siempre ha habido, siempre habrá, y lo que tenemos que tratar es de llegar y que esto pues coja mucho más fuerza. Pero las redes sociales y las noticias hacen que nosotros hoy por hoy sepamos, obviamente no la totalidad de los casos, ¿no? Pero tengamos ya una estadística cierta de lo que hoy en día la mujer pues sufre de este tipo de violencia y el femicidio, ¿no? Exacto, los números son muy grandes. ¿Usted piensa que Correcto. es esencial eh, enseñar al niño desde pequeñito para que no hayan problemas en el hogar? ¿Piensa que es demasiado importante? Sí, la educación es la base de toda sociedad. Entonces, para mí, lo más importante y por lo que deberían preocuparse todos los gobiernos en el mundo entero es la educación de los niños. La parte social, la parte familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros podemos descubrir si efectivamente dentro del hogar de un niño ya hay violencia de género, ¿sí? Bueno, de hecho, en muchos casos se, se descubren por el tema de los niños, ¿no? Pero bueno, son muy vulnerables los niños en estos temas y la Constitución los ampara y tampoco podemos someterlos a una serie de interrogativos para llegar a descubrir ciertos casos, ¿no? Pero son de vital importancia. Pero para mí sí, el tema social, el tema de la educación como tal es para mí la base de toda sociedad. Y ahí va de cajón el tema de la educación, en este caso, pues para evitar la violencia intrafamiliar. Una forma de cambiar la violencia de género, ¿cuál sería? Una forma, bueno, seguir con este tipo de impartimientos en cuanto al tema psicológico con la mujer, ¿no? Ampliar muchas más plazas donde la mujer tenga la libertad de acercarse sin miedo a, ¿no? Y yo trataría de impartir muchas más charlas a la comunidad donde participen las mujeres en todo ámbito, ¿no? A veces el tema de recursos nos inhabilita a poder acceder a una terapia psicológica, ¿no? Sabemos que lamentablemente el Ecuador no tiene los recursos para hacerlo, ¿sí? Lamentablemente, pues los gobiernos de paso no le han dado ese aporte importante que necesitamos las mujeres en la sociedad para poder tener plazas a donde acudir para este tipo de problemas que muchas veces no necesariamente tendrían que terminar en yo salir huyendo del lugar, sino atacar una parte más psicológica en el aspecto familiar. Abogada, usted como amplia conocedora del tema, ¿cuál es la forma adecuada para actuar ante estos tipos de violencia? Bueno, es en realidad muy complejo porque definitivamente si yo sufro de violencia en casa, soy yo la llamada a buscar este tipo de ayuda y apoyo. Pero lamentablemente no es así. Conocemos en general que la mujer acude al peor enemigo, el silencio, ¿sí? Y llegan a este tipo pues, de situaciones ya inevitables con la muerte. Entonces, pienso yo
que nosotras estamos llamadas a socorrernos. Y con esto ha sido todo. Igual darle nuevamente las gracias antemano y a todo nuestro público televidente. Hasta la próxima. Saludos, un gusto. Muchas gracias, abogada. Una linda tarde.